Y también entre medio me empecé a preguntar yo quién era mi desaparecido en realidad, que era mi padre biológico del cual yo no sabía absolutamente nada. Y me acuerdo que lo empecé a buscar y no lo encontré, bueno, ahí en la película no lo encontré por ningún lado. Y le pregunto, justo un amigo mío, un gran amigo mío, Fito, lo encuentra porque él trabajaba con la PDI, justamente, y la PDI es el órgano encargado de llevar las causas de derechos humanos. Y es ahí donde yo me entero que soy hijo de un genocida. Y la primera reacción fue, no lo quiero conocer, obviamente, no quiero ser hijo de un criminal, no me interesa, así que chao. Y pasaron 2 años, yo creo, más o menos, y conversaciones con varios amigos, con psicólogos también, de querer venir a conocerlo, e incluso cambiar toda mi vida, y venirme para acá, para Chile, para vivir los últimos 5 años con él, en realidad. Y así empieza este viaje, pues, después de 15 años. Es bien complejo en realidad porque tú trabajando en materias de derechos humanos te enfrentas a esta figura muy compleja de un coronel de carabineros involucrado en el caso de las coimas en San Felipe, condenado a 12 años, amnistiado y con prescripción. Entonces es difícil de ponerse en tu lugar en el sentido de que esa carencia afectiva que tú describes muy bien de niño, de no tener padre, se debate con esta otra situación de conocer a ese padre, aunque sea lo que sea. Entonces, cuéntanos un poquito más en términos de esa tensión humana, válida en términos afectivos, pero a la vez conocer y enfrentarse a un tipo del que tú ya conocías su historial. Sabías que estaba condenado. Cuéntanos un poquito de esa tensión. Sí, yo como te dije al comienzo no quise conocerlo, en realidad porque me daba vergüenza, en realidad, o sea, representaba todo lo que yo no quería en la vida, en realidad. Y querer conocerlo era casi como una exploración un poco, no sé si acá en la sala hay hijos guachos en realidad, pero yo creo que todas y todos los hijos guachos siempre tenemos la inquietud de conocer alguna vez a nuestros padres. Por lo general siempre son malas decisiones, creo yo, porque he conocido otros guachos que me han dicho, ¿sabes? Que yo también quería conocer a mi papá y me di cuenta porque me había dejado en realidad. En realidad. Y yo, como te digo, al comienzo, como que me da esa cosa de querer conocerlo, de tener un papá, y pese a que lo primero que supe yo es que era un criminal, en realidad. Y eso me detuvo en un primer tiempo, como te decía, pero después también lo quería conocer para explicar sus motivaciones. Acá en la película habla una amiga mía, que la de Francia, la Antonieta, y que me refriega un poco en la cara eso, po, en el sentido de que tú igual querías tener un papá, y como que igual lo hubieses querido un poco defender, digamos, ¿cachai? Quizás incluso un poco salvarlo, también, ¿por qué no decirlo, ¿cachai? Pero ya cuando las evidencias son obvias, no hay nada más que hacer. O sea, yo ya sabía, yo creo que la película hubiese sido otra, al menos si él se hubiera probablemente arrepentido, me hubiera dicho, ¿sabes qué? Tenía 20 años, me mandaron, pero nunca me dijo eso. Nunca reconoció nada, justamente. Y yo, por más que quisiera, porque esas cosas estúpidas que tiene a veces uno de hijo también, como querer salvar al padre, en realidad, me fui de a poco dando cuenta que este personaje era igual de malo como yo pensaba que no era. Y es ahí donde me doy cuenta de varias violaciones de los derechos humanos. No solamente más asesinaste a 6 personas en el 73, sino que abandonaste hijos, es decir, ocupaste a mujeres como objetos y terminaste tus días siendo homofóbico. Eso es un arco que no solamente me habla de un violador de los derechos humanos, me habla un poco de un sistema patriarcal en general. El asesinato, el abandonar hijos, el ocupar a las mujeres como objeto y el ser homofóbico son características de un patriarca, en realidad. Y a mí una de las escenas más fuertes también te podría decir del documental, creo yo, es el funeral. ¿Cachai? Porque yo puedo entender que psicópatas y locos hay en todos lados del mundo, en realidad. Pero que la institución de Carabineros de Chile entierre así a un violador de los derechos humanos, con un orfeón de carabineros, de 200 carabineros, todos los generales dando discursos, y con bandera de la institución, pese a tu condena impune, eso es fuerte. Y no es fuerte solamente por mi padre, sino que yo aquí acuso un poco a lo que es la institución. ¿Cuál es el mensaje que tú le estás dando a estas nuevas generaciones, justamente, de policías?
este tratar de defenderlo, un proceso inconsciente, claramente, como decía la psicóloga en París, tú lo encaras, le preguntas en cámara, le haces entrevistas. ¿Cuántas veces hiciste eso esperando a lo mejor su versión de los hechos? ¿Fue un proceso sostenido? ¿Fue una conversación? ¿Cómo era el vínculo de ustedes en ese aspecto? Porque no podían negarlo todo el tiempo. Él nunca quiso hablar de este tema conmigo, salvo una vez, que por eso lo explico ahí en la película, que es la única vez que él me quiere dar una entrevista sobre este caso. Y el resto fue solamente grabaciones mías, que no lo ocupamos mucho, en realidad tengo material, te puedo imaginar 14 años de grabación, donde me dediqué también a registrar los momentos familiares, justamente, cómo era la vida de yo con esta familia, con esta nueva familia que estaba conociendo. Y también una de las cosas también que me parecía bastante atractiva, y ahora me pongo como documentalista en realidad, era la intimidad con el malo. Yo creo que pocas veces en el cine se puede ver esta cercanía, que solamente la puede filmar un hijo. Probablemente otro director, no sé si hubiese tenido la oportunidad de filmar cómo duerme un genocida, por ejemplo, o tenerlo tan cerca también. Y eso también yo creo que fue una apuesta también de todas las cosas también que fui grabando con el tiempo. ¿Crees que de alguna manera se impuso más tu rol de documentalista en algún momento, de registrar, como dice, de cómo vive, de cómo duerme, de lo que piensa, de cómo se relaciona? A lo mejor se impuso más eso, porque tú al principio no estabas pensando en hacer una película, sin embargo tienes grabaciones de casi todo. Entonces, por eso te pregunto, y tú lo mencionas, la figura del documentalista, ¿crees que se impuso en tu vínculo filial? Se impuso, yo creo que una vez que él murió. Ahí me di cuenta que era una película que yo quería hacer para otros hijos de genocida, como yo. Y eso me di cuenta también, pese a que yo de formación profesional grabo todo. Siempre ando con una cámara, grabando aquí, por allá, ¿cachai? Nunca entiendo para qué estoy grabando y durante mucho tiempo no quise hacer esta película. Porque me daba vergüenza, como te digo, exponer no solamente a mí, sino que a toda mi familia a esta situación también. Pero el año pasado me pasó una cosa muy bonita, que me invitó a la casa de Ana Frank, a Alemania, a la primera reunión entre hijos de nazis con hijos de víctimas de la Shoah, justamente, del genocidio hebreo. Y fue en ese minuto donde yo entendí que tenía que contar esta historia. Y que la que tenía que contar, porque creo que incluso desde el momento que el hijo un genocida no solamente condena los actos de su padre, sino que se vuelca un poco a la causa de los derechos humanos, esas son las progresiones de la sociedad en realidad. Esta es una visión de un hijo de genocida. Entendamos que acá en Chile hay otros hijos de genocida. Hay otros hijos de genocida que están en el Parlamento, muchos son periodistas, otros también son candidatos a la presidencia. Y a mí me encantaría que yo y mi colectivo también fuéramos como la voz oficial de los hijos de genocida, pero no es así. En realidad, somos los bichos raros, somos las personas que decidimos cortar los vínculos con nuestras familias, todas y todas. A mí me salió bastante fácil, porque yo conocí a mi madre cuando tenía 35 años, cuando lo bueno y lo malo en la vida ya lo tenía decidido. Pero mis otras compañeras y compañeros del colectivo los tuvieron toda la vida. Y es difícil, pues. Es difícil tener que enfrentarte a tu familia. Nosotros somos unos traidores para nuestra familia. O sea, eso me costó a mí ser la película, ser un traidor de la familia. Y para muchos también soy cómplice un poco del delito solamente por el hecho de ser hijo. También, entonces siempre estoy como en una posición criticable por todos lados, en realidad. Y es la opción que tomamos nosotros, pues, justamente. Por lo mismo también nos acompañamos entre nosotros. Pero yo creo que esto le hace bien a Chile. Yo creo que el hijo genocida esté dejando una flor en el memorial de las víctimas de su padre, te habla de muchas cosas que yo creo que no están resueltas en este país. A mí no me queda tan claro que la dictadura fue mala en este país, para mucha gente. Para mí sí, obviamente, pero para mucha gente no. Yo creo que ese es el ejercicio que nos hace falta. Bueno, el relativismo que se ha impuesto en estos días, y justamente a los 50 años del golpe de Estado civil-militar. Este colectivo del que tú hablas, Historias Desobedientes, que tiene su origen, entiendo, en Argentina. En Argentina es del 2017. Y también hay otros compañeros en Uruguay. Sí, el colectivo nace, yo soy como uno de los fundadores del colectivo en realidad. Yo estaba en Italia en ese tiempo, me sentía que era el único hijo genocida que estaba en contra de su familia, que no existía ningún otro en realidad.
y me doy cuenta que hay 3 chicas en Argentina, Lili Furió, Analia Kalinek y Mariana Opaso, que estaban saliendo a protestar contra sus padres genocidas, justamente, en la más absoluta soledad, y con mucho miedo, obviamente, a la reacción. Y es ahí donde decido viajar a Argentina y juntas fundamos Historias Desobedientes, en realidad. Yo fui el primer chileno, pese a que había otra desobediente chilena antes que yo, pero que estaba más oculta, que era la Vito, Victoria Nato, que es poeta. Y nunca me imaginé que este colectivo iba a tomar tanta fuerza, que actualmente estamos en Chile, somos 20 hijos de genocida, que decidimos romper el pacto de silencio familiar, romper con nuestras familias también, y abocarnos a la lucha por los derechos humanos, pero también está en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en El Salvador, en Brasil, en España y en Alemania. Eso. Hablemos un poquito de los archivos. Son 14 años de grabaciones, lo cual tiene que haber sido un tremendo desafío de montaje. ¿Cómo seleccionaron ese material tan diverso en esta idea que tú dices de que lo grababas todo? ¿Y cómo eventualmente fue cambiando esta mirada sobre qué contar y no contar? El tema de la orientación sexual. ¿Cuándo decides que es una temática fundamental para ti y no, por ejemplo, enfocarse mucho más, tal vez, en el tema de la violación a los derechos humanos? O sea, porque son como carriles de pronto paralelos que hablan finalmente de una temática más amplia, como tú señalas, pero cuéntanos un poquito del proceso de las distintas voces y alternativas que surgían frente a una historia con tantas capas. El montaje de esta película lo hizo Juan Eduardo Murillo, al que para mí es el mejor montajista de Chile. Duró 4 años solamente montar esta película con todo el material que teníamos. Es una película que crece conmigo. En realidad empieza yo como con más pelo y termino con pelo blanco, en realidad. Es como que atraviesa todo eso. Y ese mismo paso del tiempo lo vemos reflejado en el formato también en que está hecha la película. Empezamos con mini DV, con VHS, Super 8. Es como un collage de imágenes, porque el formato fue cambiando también a medida que yo iba creciendo. Y el tema de la homosexualidad, nunca pensé que iba a ser un tema, para serte bien honesto. Nunca pensé en toda la relación que tuve con él, que ese iba a ser un tema tan fundamental en realidad. Que tampoco es que explore mucho mi homosexualidad en la película, no muestro ningún novio ni nada por el estilo. Pero fue el detonante principal que yo me di cuenta ahí que era toda la violación de los derechos humanos también. Y yo creo que fue saliendo solo en las mismas conversaciones. Esta película tiene 48 cortes. Hay 48 versiones de la película en realidad. Por ejemplo, hay varios cortes que empiezan con España, ponte tú. Pero ya dijimos cuando terminamos la película, saquemos mejor España porque si no ya vamos a meter otro país, la gente se va a empezar a enredar y todo el rollo. Entonces, son esas decisiones que uno va tomando en el montaje también. Y que son películas súper difíciles de armar, en realidad, porque tenéis tanto material, uno cree que tiene muchas cosas, pero empezar a tejer todos estos materiales, eran largas conversaciones con Juan Eduardo, eran como respiros también, era como ver un corte, también mostrárselo a nuestros coproductores también, y volver de nuevo, partir de cero, vas trabajando. Nunca me imaginé tampoco que iba a durar tanto tiempo, solamente el... Aparte pasó una cosa muy rara, nosotros empezamos el montaje de esta película en 2019. Y el nombre original de la película era La Herencia, en realidad. Y yo mientras estaba montando la película, estaba obviamente la cagada en Chile, estaba el estallido social y todo el rollo, y yo ahí también me di cuenta que lo que yo estaba hablando era sobre la actualidad, no estaba hablando de un caso del año 73 ni nada por el estilo, sino que me estaba dando cuenta que estas mismas violaciones justamente estaban ocurriendo también ahora, en el presente, en el 2019, y se estaban casi copiando miméticamente todas estas mismas violaciones. Teníamos gente que le habían sacado los ojos, había gente que fue asesinada, había gente que fue crucificada, violaron a hombres y a mujeres adentro de las comisarías. Y yo, por otro lado, en todas las murallas de Santiago y de Valparaíso, donde soy, veía acá. Para los que no saben qué es lo que es acá, es All Cops Are Bastard, o Paco Bastardo, Paco Bastardo, Paco Bastardo. Y es ahí donde como que cobra sentido el nombre bastardo.
porque yo soy un bastardo. O sea, yo sé que lo hicimos de adrede, o sea, el nombre es fuerte, en realidad. Pero me da lata que sea fuerte, porque bastardo es una palabra que tú puedes encontrar en el diccionario y que hace referencia a los hijos de madre soltera, como una cosa casi medio insultiva. Pero también es un insulto, por ejemplo, para la policía, que le dicen Paco Bastardo. Hay unas similitudes con el Pacto de Adriana, de Lisette Orozco, que además... Trabaja en la película. Que también está en la película y además es parte de Historias Desobedientes. Gran amiga mía. Y gran amiga tuya, que estuvo acá en Chile cuando presentaron varias cosas en el Museo de la Memoria, Yo ya estuvimos grabando en la mañana. ¿Estuvieron qué? Estuvimos grabando hoy día. Fuimos a 3 y 4 a un sitio de memoria acá en Santiago. Lisette, gran amiga mía, gran antecedente del Pacto de Adriana. Exactamente, porque en el proceso del Pacto de Adriana, que son 7 años en que ella va descubriendo que su querida tía Chani en realidad era una violadora de derechos humanos, mano derecha de Manuel Contreras. ¿Qué tomaste de ahí y en qué quisiste diferenciarte de ese antecedente? Yo creo que el Pacto de Adriana es la búsqueda. Mi tía favorita, la Chani, ¿está nada o no involucrada en estos crímenes? Y la película Lisette justamente es esa búsqueda de esta niña, inocente un poco, que su tía favorita de repente descubre que está parece involucrada. Entonces el viaje que nos invita a Lisette es a descubrir si su tía está o no involucrada. De hecho va conociendo distintos personajes. La gran diferencia con Bastardo es que no es una búsqueda. Bastardo parte de una certeza. Yo no quiero buscar acá que si mi padre es un genocida o no. Mi padre es un genocida, es un condenado por violación a los derechos humanos. Y mi invitación es como el post-Pacto de Adriana. Ya sabemos que es un genocida, ¿cómo lo enfrentas tú? Esa fue la invitación al viaje. ¿Qué es lo que haces tú si a los 35 años descubres que tu padre es un criminal? Y esa es la invitación. Yo no vine a cuestionar las cosas que dicen los tribunales de justicia, en todo caso. Por eso la película parte también un poco de este antecedente, de esta certeza, que no es una búsqueda. ¿Qué pasa con el tema del juicio para exigir tu herencia? Por un lado, es una reivindicación entendible a propósito de que era tu derecho, pero por otro lado también aparece como una reivindicación de una identidad de ser hijo de un genocida. Es como luchar frente a la justicia para reivindicar esa posición de hijo de genocida. Y para poder contar la película también. Si yo no hubiese sido hijo legalmente reconocido, no podría contar la película. Hablaríamos de un supuesto. Yo supongo que mi padre es mi padre. Yo necesitaba también un poco una certeza, ya que me habían rechazado por segunda vez. La primera vez fue antes de nacer, y la segunda vez fue antes de morir, en realidad. Y mi mamá, consejo de mamá, linda, me dijo, ¿y para qué vaya a demandar si no necesitáis la plata? ¿Por qué? Y yo que como en un momento de mi vida tenía como súper roto el corazón también, porque en ese mismo hecho, que está en la película también, estaba enterrando un poco a mi padre y a toda la familia, así con él. Y lo cual me había roto el corazón y después me vino la rabia. Y ante tanta impunidad, yo lo quise hacer casi como una reparación simbólica. No te vayas a ir solamente sin ningún... tan impune. Y tiene un carácter simbólico, yo creo también. Más allá de pedir lo que a mí me corresponde como hijo también. A todo esto, paréntesis, la mayoría de los hijos de desobedientes hemos sido desheredados. De hecho, en Argentina hay una ley que se llama la ley de la indignidad y que te prohíbe declarar contra tus padres. Y si tú declaras contra tus padres, como lo hizo Analía Calinet, te declaran indigna, o sea, no recibes herencia. Y la mayoría de nosotros hemos tenido que enfrentar procesos contra nuestras familias porque nos han querido quitar la herencia. Justamente ese es el castigo que nos hacen nosotros por ser tan traidores a la familia. Y lo quise hacer porque al comienzo no lo quería hacer, para serte bien honesto, pero lo hice con un carácter simbólico. Dije, le gané. Aparte me dio mucha pena que mi familia reaccionara igual que mi padre, porque por último, no sé, la mujer de mi padre o mi hermana se me hubieran dicho, ¿sabes qué? El papá era el loco, ponte tú, nosotros tenemos que seguir queriendo igual, y eres parte siempre de esta familia, ¿cachai? ¿No? No hago un juicio, ¿me entendió? ¿No? A mí me dolió mucho que tener que irme a juicio contra ellos, con los cuales había pasado bien,
Pero lo hice también porque ellos me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos cumplir la voluntad del papá. Y mi hermana me dijo, a mí no me queda tan claro que tú seas mi hermano. Y ahí yo como que se me rompió un poco el corazoncito y después me vino el indiano. Y demanda todo. Y ya basta, y esto no tiene que ver mucho con el tema de la película, pero ya basta que hombres se desliguen tan fácilmente de los hijos y se manden a cambiar. O sea, yo soy todo lo que soy gracias a mi mamita linda, que me tuvo que pagar el colegio caro al que fui, y después todos los gastos que le ocasioné en la alimentación, comida, con todo el esfuerzo de ella. ¿Cachai? Yo sé que ahora, menos mal, que hay otra cultura, estamos en otro país, que ahora, no sé, yo tengo hasta amigas que quieren ser madres solteras en realidad, ¿no? Pero en mi tiempo, muchas mujeres decidían ser, por dignidad malentendida probablemente, no pedirle nada al hombre. Y así todos tenemos una mamá, una amiga, una hermana, que ha sido madre soltera y que se aferra con todo, ¿cachai? Y acá vuelvo al acto simbólico. Filo, pues ojalá que alguna vez las personas que vean esta película se enfrenten a estos padres que probablemente los dejaron abandonados y les digan, ya que no me diste cariño, give me money, dame moneda. Bueno, antes de darle la palabra al público para ver cómo sintieron la película, que ya salió un aplauso espontáneo ahí, me gustaría que nos contaras un poquito, a propósito de las entrevistas grabadas a tu padre, este vínculo con la justicia. Yo entiendo que tú las entregaste al juez Mario Carroza a propósito del caso de las coimas. ¿Cómo fue eso y en qué influyó en alguna otra sentencia o qué sé yo? Sí, dentro del contacto que yo tuve con los hijos de los familiares de las víctimas de mi padre, hubo una petición de una de las chicas también a querer aportar un poco en el proceso judicial, que es algo que tenemos nosotros como principio en la historia desobediente. Si nosotros escuchamos, vimos o tenemos información, entreguémosla a la justicia. Nosotros, obviamente, claramente, no es mi caso porque yo no vivía con mi papá, pero otros compañeras y compañeros sí han vivido con sus padres y han estado en sus casas también. Entonces, la entrega antecedente ante la justicia es casi como, más allá de la empatía con las víctimas, oye, yo solidarizo con tu dolor y buena onda, acá hay una acción concreta. Una acción concreta de justicia que significa todas las entrevistas que ustedes vieron en esta película, que a todo esto no lo quise poner en la película porque me da un poco como de vergüenza, así como ya terminar como superhéroe. Como que en algún momento había un cartel, no sé, el año 2018, entregamos esta cinta, pero lo sacamos en realidad, ¿cachai? Y como que ahora tengo ganas de ponerlo. Y nada, pues se la entregué al juez Mario Carroza, que a todo esto me llamó. Bueno, yo lo que vine a hacer nomás es unirme a la lucha que toda la familia llevaba hace 40 años, la exigencia de justicia. Es una familia tremendamente represaliada también. O sea, no solamente mataron a Faruk, sino que tienen hermanos, primos, torturados, detenidos desaparecidos. Y yo creo que justamente tuvo que ver con eso también, con las acciones simbólicas también de eso. Bueno, queremos que el público nos cuente. Mira, ya hay una manito levantada por acá. Hola. Por aquí. No, ahí tenemos un micrófono. Aquí. Muchas gracias por esta película. Muchas gracias por venir. Ni siquiera sé qué emoción fue con la que quedé. Muy conmovedora el relato, aguante Juan Murillo. Amado, fue mi profe, así que también como que vi su mano y bueno, el maestro del archivo. Y viendo la película pensé mucho en una persona muy cercana que conozco, que su papá violó a una persona. Y a mí me costó mucho tiempo entender que esta persona quisiera tener un vínculo con su papá. Le hablé mucho en terapia, como porque de verdad quería entender, y pensé mucho en eso viendo, como que me fui hacia allá, hacia esas preguntas, hacia ese querer entender, en el cual, claro, un poco hablando en terapia me decían como esta persona tiene derecho a tener un vínculo con su papá, aunque su papá haya sido un genocida, un violador, etc. Por eso como que entiendo un poco más tu
tu proceso, pero aún así me genera mucha curiosidad cómo era compartir con tu papá. No sé si es una pregunta demasiado íntima, pero por ejemplo a mí me pasaba que veía el rostro de tu papá y llegué a sentir escalofríos, me hirvió el cuerpo en un momento, como hay algo muy perturbador o yo por lo menos sentí mucha perturbación viendo su mirada, su rostro. No sé si sentiría lo mismo sin el contexto. Quizás sí, nunca se sabe, pero eso era mi deseo de preguntarte, cómo fue, teniendo toda la información que tienes, relacionarte, sentía esa perturbación, fue cambiando. Sí, hoy día me hicieron la misma pregunta y nunca me la había preguntado, fíjate. Yo creo que nunca tuve una relación padre-hijo con mi papá. O sea, yo lo conocí a los 35 años y él muere cuando yo tengo 40 años. O sea, tuve 5 años, papá, en realidad, que no fue mucho tiempo. Siempre fue una relación bastante cordial, súper lejana también, súper como tú estás acá, yo estoy acá. No es la típica relación que pueden tener ustedes con sus padres, probablemente. Y nunca pensé que fue sincero conmigo. Siempre pensé como que la familia militar, es decir, la familia carabinero era mucho más potente que lo que era yo, que no era familia. Era como un aparecido en su vida, en realidad, ¿cachai? Por eso también en la película explico que la única vez que siento que fue honesto conmigo es cuando justamente está hablando así de mal de las mujeres que tenía antes. Y ahí tú te das cuenta que es machista también, aparte, ¿cachai? Y siempre lo sentí como súper lejana. Y tú me diste en el clavo en una pregunta súper importante, ¿qué es lo que nos pasa con historias obedientes? Que muchas veces nos llegan hijos de genocidas que nos dicen, es que sabes que yo quiero a mi papá. ¿Cómo lo hago para condenarlo? Y yo no te puedo dar esa respuesta en realidad porque yo creo que esa es una respuesta de cada uno ve qué relación tiene con su padre. Yo no tengo una superioridad moral como para decirte, no te juntes con tu padre porque él es un asesino. Para nada. Yo creo que eso depende de cada uno. Vuelvo a decir, la vida no es blanco y negro. Yo creo que la vida es gris y tiene distintos matices y depende de cada persona, en realidad. Y hay una cosa que a mí me llamó la atención también, lo que me dijiste también, que tiene que ver con... Una vez le mostré el corte a una amiga y me dijo, Pepe, sabes que yo no tengo ningún papá genocida, en realidad. Pero me violó mi abuelo durante 5 años, en realidad. Y se los dije a mis papás, se lo dije a todo el mundo y nunca hemos hecho nada porque es el abuelo, porque es el hermano, porque es el tío, porque es el primo, porque es tu mejor amigo. Y yo creo que en algo la película se puede aportar también es fin a los pactos de silencio al interior de la familia. Uno siempre habla fin a los pactos de silencio, las Fuerzas Armadas y la cuestión, pero los pactos que tenemos al interior de nuestra familia, con los violadores propios, con nuestros genocidas, nos enfrentamos. Son preguntas que también yo me hago. ¿Alguien más? Y acá hay otra después, tenemos unos minutitos más. Hola, bueno, gracias por la película, fue bastante ilustradora, buena posición que yo creo que no es muy conocida en este país también, o sea, una cara de la dictadura de la que no se habla mucho. Pero quería hacer una pregunta más personal, quizás ya han pasado un par de años, tú mismo dijiste, desde que se terminó quizás la documentación y todo el material, entonces me gustaría saber si ha cambiado algo en ti respecto a tu relación con la familia paterna, si es que en algún momento termina la película y tú dices como llegan al juicio, se acaba todo y como que se corta la relación. Y también dentro del mismo, la película lo dejas como una pregunta, digamos, como que no hay certeza si es que el distanciamiento que hubo con tu padre se debió al hecho de que tú le revelaste tu homosexualidad. Entonces quiero saber si ya pasado el tiempo has tenido alguna nueva reflexión o un nuevo pensamiento con respecto a eso, de si hoy tienes la certeza de que fue eso, es el motivo de su distanciamiento, de si, no sé, te arrepientes o no, o de si has tenido algún arrepentimiento de haber cortado lazos con tu familia paterna, no sé, algo. Tengo la certeza que me desheredó por eso, porque en el funeral, como sale en la película, se acercó un viejo amigo de mi padre y me dijo que había sido desheredado por el hecho de ser maricón, en realidad. Así, con estas palabras, me lo dijo. Y me lo estaba diciendo
porque fue la gran pelea que él tuvo con mi padre también, porque él era el testigo del testamento aparte, y porque él tenía un hijo homosexual también, y él no ha dejado ser su hijo. Y ese fue un conflicto que tuvieron ellos dos. Yo a este tío nunca más lo volví a ver. Después de que demandé a toda mi familia, nunca más volví a ver a mi familia, a ningún integrante. Y como que en estos conversatorios siempre tengo como las ganas de que alguna vez se levanten mis sobrinos y me digan, hola, acá estamos. No ha pasado eso. Algún día probablemente va a pasar. Yo creo que ellos todavía no saben qué por lo que yo estaba haciendo en realidad. Estoy recién estrenando la película. Me gustaría al menos juntarme con mis sobrinos. También entiendo un poco también a mi hermana, siendo empático, así como tratar de ser empático, entiendo también que probablemente ella quería al papá y probablemente quiso obedecer su última voluntad, más allá que yo no esté de acuerdo, obviamente. Pero eso también es cada uno, pero yo creo que tengo la esperanza en mis sobrinos, que aparte se parecen a mí, encuentro yo. Entonces tengo como ganas alguna vez de estar en este mismo conversatorio y que se levanten ellos y que me digan, acá estamos. No ha pasado eso. Tú, tenemos la última palabrita, por acá parece que el sobrino, pues. ¿Me imagináis? Hermano, acá mismo. Tío, Ah, ¿qué fue peor? ¿Saber que iba a salir pelado o ser hijo de genocida? las dos. No, bueno, sí, es solamente la previa para preguntarte sobre cómo recuerdas esos 5 años que mantuviste relación con este tipo, su sentido del humor, ya que el humor es una fuente de comunicación vital en una relación cercana del mundo interior. Tú eres muy de ese paisaje interior. Y cuando tú comenzaste a relacionarte con esta gente, tú eras consciente de que para él su familia era Carabineros, ya que esos tipos que trabajan 20 años durmiendo ahí, qué sé yo, tú eras consciente de que te estabas metiendo en una institución que tiene por característica la traición y que podías salir muy herido de eso. Y lo último, el tema del money, ¿cuánto pesó al final en esta separación? Ya que igual es repartir esta cantidad de plata que debe ser mucha en una parte más. Muchas gracias, Pepe, y felicitaciones por tu gran trabajo. Muchas gracias por venir a asistirlo. Vamos por el money primero. ¿En cuánto influenció la pregunta justamente? ¿Con el dinero? ¿Sí? Sí, no te surjáis. Sí, influenció, obviamente, como te dije, también un poco como no te la llevis pelada completamente, ¿cachai? Y bueno, que a todo esto yo no salía tampoco en la película que hice con la plata. Tenía dos opciones. O irme a Brasil y gastármela toda en un manso carrete que estuvo con un 99% de ser, y me salió como mi ángel bueno y me dijo, haz algo productivo con esta plata que está manchada con sangre en realidad. Y creé una residencia de arte que se llama Huenumapu y que queda en Limache, justamente, y que acoge investigadores y artistas en torno a temas de derechos humanos. Han pasado hartos dramaturgos, escritores, y siempre estamos haciendo cosas en realidad. Así que quise hacer algo más productivo. La segunda, me parecía que no me acuerdo ahora cuál era la segunda pregunta que me hizo, para recordarme un poco los temas, ¿te acordáis? El mismo no se acuerda. Del humor, ¿no? Ah, de la familia Carabineros. Muy buena pregunta, porque ahí me enteré que los carabineros se autorreproducen. Porque como tú eres Paco, y como que por lo general todas las familias son Paco. O sea, ponte tú, mi hermana se casó con un Paco, mis tíos eran Paco, todo era, la familia, todos eran carabineros, ¿cachai? ¿No? Y yo no tenía idea de eso, justamente. No tenía idea que esto era, el lazo de los carabineros era tan fuerte. Y también me dio otra cosa súper fuerte, cuenta, que Carabineros de Chile es una salida social en este país. Que mucha gente se hace carabinero porque no tienes ninguna otra opción, sino el narcotráfico. Y tú te puedes ir a los pueblos del sur o del norte del país, donde la única salida es hacer el servicio militar o transformarte en carabinero. Y con eso tú te das cuenta que es casi una clase social, ¿cachai? Yo creo que todos, no sé si acá todos, pero porque en Santiago es un poco más difícil, pero tú te vas a región y que la mayoría de la gente tiene un pariente carabinero. Es raro no tener un pariente carabinero, justamente.
y yo vengo de una familia que no tenía ningún paco en la familia, ningún militar ni nada. Entonces fue aprender un poco esta dinámica justamente de la familia carabinero. Y también entendí el tema del pacto de silencio. El pacto de silencio tiene que ver con la familia, que yo lo explicaba anteriormente, que te involucra a no traicionar a tu familiar. Y hablo familiar también por los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y acá voy a poner un tema que no tiene nada que ver con la película, pero ¿dónde están? Nosotros sabemos que están muertos. Han pasado 50 años de los detenidos desaparecidos, incluso por tiempo ya no existen. Sabemos que están muertos. ¿Por qué no nos dicen dónde están? ¿Por qué ese pacto de silencio? Si saben ustedes. A mí no me vengan a decir es que yo no sabía que las cosas... No, mentiras, lo saben. Digan dónde están para que las familias puedan hacer el rito de la muerte. Y eso mismo tiene que ver con el pacto de silencio familiar. Ese pacto de silencio que yo destruí. Y el cual por lo mismo fui expulsado de la familia. Esto mismo le pasó a Harley, no sé si ustedes se acuerdan, que fue el que denunció el Milico Gate. Justamente, él rompe el pacto de silencio entre los militares para denunciar a los superiores justamente de que estaban haciendo una malversación de fondos. ¿Y qué es lo que hace la institución? Lo expulsa a él. No a los militares porque pasan a proceso y todo el rollo. Pero ese es el pago que tú tienes por romper los pactos de silencio. Hay que asumirlo, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al fin, les agradecemos. Espectrales también es una obra que ustedes pueden ver a la entrada, donde cuenta un poquito rápidamente. Sí, les quería súper rápidamente. Espectrales es una experiencia en realidad virtual que yo hice con hijas de diferentes partes del mundo, hijas de genocidas que se encuentran en sitios de memoria donde sus padres operaron, justamente. Y un ejercicio súper impactante de transmisión generacional de memoria por el nunca más. Y es una de las formas que tenemos nosotros del colectivo de entregar nuestro mensaje. Nosotros tratamos de justamente trabajar con temas de derechos humanos. Sabemos que nuestra posición es súper incómoda para mucha gente, tanto izquierda como derecha, ya se los dije. Pero creemos que el arte es nuestra forma de entregar el mensaje. Nos pasó algo súper bonito, hace una semana atrás, el Museo Nacional de Bellas Artes nos invitó a nosotros, los desobedientes, a mostrar nuestro trabajo. Y fue una cosa súper bonita. Ahí mostramos nuestras películas, mostramos 4 películas, Unker Junker, El Pacto de Adriana, La hija indigna y Bastardo. Mostramos nuestras obras visuales y presentamos nuestros 4 libros. Y coincide justamente que la mayoría coinciden 2 cosas súper importantes en la historia desobediente. El 98% de las integrantes son mujeres. Y extrañamente todos se dedican al arte y a la investigación. Eso, los quería dejar invitados y bueno, dialoguemos en familia por estos 50 años. No es solamente una cosa nacional, sino tiene que ver con una cosa familiar. Y gracias por venir. Bueno, en esa línea también los invitamos a todos los obras a seguir viniendo a Centro Alta Alameda. Vamos a estar con muchas actividades vinculadas a los 50 años del golpe de Estado Civil Militar. Vienen varias películas, así que atentos a las redes sociales para que nos sigamos encontrando. Muchas gracias por estar.